rey del río Dorado. Capítulo 1. En un lugar apartado y montañoso del reino de Estiria, había una vez, hace muchos años, un valle de insólita y exuberante feracidad. Estaba rodeado por todas partes de escarpadas montañas rematadas por picachos que siempre aparecían cubiertos de nieve y de los cuales bajaban en catarata numerosos torrentes. Uno de ellos se despeñaba por poniente sobre la superficie de un risco tan alto que cuando el sol ya se había puesto en todas partes y allá abajo reinaban las sombras, sus rayos seguían brillando de plano sobre esta cascada, que se asemejaba así a una ducha de oro. Por eso la gente la había bautizado con el nombre de Río Dorado. Ninguno de aquellos torrentes, por raro que parezca, iba a morir al valle. Desaguaban todos por la otra vertiente y serpenteaban recorriendo amplias llanuras y populosas ciudades. Pero las nubes, en cambio, siempre impresas junto a las nevadas cumbres, flotaban de forma tan dulce y perenne sobre aquella hondonada circular que en tiempos de sequía, cuando todo el campo de los contornos aparecía agostado, en el pequeño valle nunca faltaba la lluvia. Y eran tan abundantes sus cosechas, tan alta la hierba de sus pastos, sus manzanas tan rojas, tan azules sus uvas, tan sabroso su vino y tan dulce su miel, que era el pasmo de todos cuantos lo visitaban. Lo llamaban el Valle del Tesoro. La entera propiedad de esa pequeña vaguada se la repartían entre tres hermanos, Schwartz, Hans y Gluck. Los dos mayores, Schwartz y Hans, eran muy feos. Bajo unas cejas enormes y espesas aparecían los ojillos de mirada torva y siempre a medio abrir, de tal manera que no era fácil asomarse a mirarlos, pero en cambio daba la impresión de que ellos penetraban hasta el fondo de quien los mirase. Vivían de la explotación del Valle del Tesoro y, desde luego, como granjeros no tenían precio. No dejaban bicho viviente como no les fuera rentable. Mataban a las urracas porque les picoteaban la fruta, mataban a los erizos para que no chuparan la leche de las vacas, envenenaban a los grillos por comer las migajas de la cocina y aplastaban a las cigarras por su costumbre de cantar todo el verano en las ramas de los tilos. A los criados no los pagaban nunca, y cuando ellos se plantaban y decían que no trabajaban más, se indignaban y los ponían en la puerta de la calle sin darles un céntimo. Hubiera sido muy raro que una granja así y con semejantes sistemas de administración no hubiera hecho a sus amos muy ricos. Y en efecto, eran riquísimos. Solían almacenar el maíz de un año para otro hasta que su precio se encarecía y luego lo vendían al doble de su valor. El oro se amontonaba en sus sótanos y no se tenía noticia de que jamás hubieran dado un céntimo a nadie, ni tan siquiera un mendrugo, por caridad. Nunca iban a misa y siempre se estaban quejando de los impuestos que pagaban. En una palabra, eran tan crueles y esquinados que todos los que tenían algún trato con ellos los conocían por el apodo de los hermanos negros. El más pequeño, Gluck, tanto en aspecto como en manera de ser, era completamente lo contrario, tan opuesto a sus hermanos como quepa imaginar. No tendría más de 12 años, era rubio, de ojos azules, dulce y amable con todo el mundo. Como es natural, no se llevaba demasiado bien con sus hermanos, aunque mejor sería decir que eran estos quienes no se llevaban bien con él. Le tenían asignada la honorable tarea de darle vueltas al asador cuando había algo que asar, que era pocas veces, porque en honor a la verdad, no eran mucho más generosos consigo mismos que con los demás. Otras veces, Gluck limpiaba los zapatos, los suelos o los platos, y en este caso le dejaban comerse las sobras para animarlo, pero también recibía muchas bofetadas para educarlo. Así siguieron las cosas durante mucho tiempo. Por fin llegó un verano muy lluvioso que arruinó las cosechas de todo el contorno. No bien acababan de recoger el heno los campesinos, cuando los almiares eran arrastrados por grandes riadas que se los llevaban hacia el mar. Las viñas quedaron destruidas por el granizo y el pulgón negro acabó con el maíz. Solo el Valle del Tesoro permanecía indemne, como siempre. Igual que había llovido cuando en todas partes reinaba la sequía, también ahora que en ningún sitio se dejaba ver el sol, aquí lucía esplendoroso. Todo el mundo acudió a comprar maíz a aquella granja y salió echando pestes de los hermanos negros. Ponían el precio que les daba la gana y lo conseguían.
menos cuando se trataba de pobre gente sin más opción que la mendicidad, a la cual no se dignaban siquiera mirar ni tratar con un mínimo de consideración, aunque algunos llegaran a morir de hambre ante sus mismas puertas. Un frío atardecer, ya cerca del invierno, los dos hermanos mayores salieron, no sin antes hacerle al joven Gluck, que quedaba al cuidado del asador, las consabidas advertencias de que no dejara entrar a nadie, ni viera nada. Gluck se sentó bastante cerca del fuego, porque llovía muchísimo, y las paredes de la cocina no había manera de secarlas ni de conseguir que tuvieran buen aspecto. Vigilaba el asado, dándole vueltas continuamente, y se había ido poniendo tostadito y apetitoso. Qué pena que mis hermanos nunca inviten a nadie a cenar, pensó Gluck. Teniendo al fuego una pieza de cordero tan hermosa como esta, y sabiendo que los demás comen a lo sumo un mendrugo de pan, me parece que invitar a alguien a compartir su cena podría ensancharles el corazón y les sentaría bien. Justo cuando estaba pensando esto, se oyó un doble golpe en la puerta de la casa, intenso y sordo, como un llamar con las manos vendadas, algo que más se asemejaba a un soplido que a un golpe. Debe de ser el viento, se dijo Gluck. Nadie más que él se atrevería a llamar 2 veces a la puerta de nuestra casa. Pero no, no era el viento. Volvieron a llamar más fuerte y lo que resultaba particularmente asombroso era que la persona que fuera debía de estar en un apuro y no temer lo más mínimo las consecuencias de su osadía. Gluck se acercó a la ventana, la abrió y sacó la cabeza para ver quién era. Era el hombrecillo de aspecto más exótico que Gluck había visto en su vida. Tenía una nariz grande de un tinte ligeramente metálico. Las mejillas eran mofletudas y tan coloradas como si se hubiera pasado las últimas 48 horas soplando un fuego reacio. Guiñaba alegremente los ojos a través de unas pestañas largas y sedosas. Los bigotes, a manera de sacacorchos, se le retorcían en 2 vueltas a los lados de la cara, y el pelo, de un color salpimentado, le caía bastante más abajo de los hombros. Mediría 1,5 metros, y llevaba en la cabeza un sombrero cónico y puntiagudo, casi de esa misma altura, decorado con una pluma negra y enorme. Su jubón se alargaba por detrás de forma muy exagerada en una especie de cola de golondrina, de las que rematan las levitas, pero todo ello tapado en parte por los pliegues ampulosos de una enorme capa negra y lustrosa, que debía de ser más larga en tiempo de bonanza, porque el viento que silbaba alrededor de la vieja casa la hacía revolotear sobre los hombros de su dueño. Resultaba así que éste parecía mucho más pequeño que aquel trozo de paño negro que flotaba en el aire. Gluck se había quedado tan paralizado ante el singular aspecto de su visitante que se quedó quieto, incapaz de decir una sola palabra, hasta que el viejo caballero, que acababa de iniciar una nueva y más enérgica sinfonía de aldabón, se dio la vuelta y miró por encima de su capa flotante. Al hacerlo, vio obstruyendo el hueco de la ventana la cabecita rubia de Gluck, con los ojos y la boca abiertos de par en par. «Hola», dijo el hombrecillo. «No me parece que sean maneras de responder a alguien que llama a tu puerta. Estoy empapado. Déjame entrar». En honor a la verdad, hay que decir que el hombrecillo tenía razón. Estaba empapado. La pluma de su sombrero le colgaba y se le metía entre las piernas como la cola de un cachorro apaleado, chorreando como un paraguas. Y de la punta de sus bigotes caían regueros que afluían a los bolsillos de su chaleco para volver a salir otra vez, como en un molino de agua. «Perdone, señor», dijo Gluck. «Lo siento muchísimo, pero la verdad es que no puedo». «¿Que no puedes qué?», dijo el viejecillo. «Que no le puedo dar albergue, señor. De verdad que no puedo. Mis hermanos me darían una paliza de muerte, señor, solo con que se me ocurriera pensar en semejante cosa. ¿Qué es lo que desea usted?» «¿Qué voy a desear?», replicó el otro irritado. «Quiero fuego y refugio, y tú tienes ahí una hermosa fogata brillando, crepitando y bailando en las paredes, sin que nadie la disfruta. Déjame entrar, te estoy diciendo. Lo único que quiero es calentarme». Gluck, que al llegar a este punto ya había sacado la cabeza enteramente fuera de la ventana, se empezó a dar cuenta de que en verdad hacía un tiempo inclemente. Miró hacia adentro y vio el alegre fuego susurrante cuyas llamas, subiendo chimenea arriba, parecían lenguas lamiendo la sabrosa pierna de cordero, y le dio pena que se estuvieran desaprovechando las llamas. «Realmente parece que está muy mojado», se dijo el pequeño Gluck. «Le dejaré que entre un ratito, un cuarto de hora». Se dirigió a la puerta y la abrió.
Al entrar, el hombrecillo irrumpió en la casa tal ráfaga de viento que parecía como si la vieja chimenea se fuera a derrumbar. «Buen chico», dijo el hombrecillo. «De tus hermanos no te preocupes, ya hablaré yo con ellos». «Ay, no, por Dios, le ruego que no se le ocurra hacer tal cosa, señor», dijo Gluck. «Le puedo dejar estar aquí hasta que ellos vengan, pero nada más. Me matarían». «Válgame Dios», dijo el visitante. «Me disgusta bastante oír tal cosa. ¿Cuánto tiempo me dejas estar entonces?» «Pues solo hasta que esté asado el cordero, señor», replicó Gluck, «y ya está muy tostadito». El viejecillo se adentró en la cocina y se sentó junto al hogar, con el sombrero metido en el hueco de la chimenea, porque tenía una copa tan alta que pegaba con el techo. «Ahí se secará usted enseguida, señor», dijo Gluck, y volvió a sentarse ante el fuego para darle vueltas al asado. Pero el viejo no se secó enseguida, sino que empezó a dejar caer goterones y más goterones en las brasas, con lo que el fuego se empezó a apagar. Chisporroteaba e iba tomando un aspecto negruzco y poco acogedor. Lo peor era la capa, porque de cada pliegue caía agua como por un canalón. «Perdone, señor», dijo finalmente Gluck, después de haber contemplado durante un cuarto de hora los veloces y plateados regueros que se extendían en charcos por el suelo. «¿Me deja que le quite la capa?» «No, gracias», dijo el hombre. «¿Y el sombrero, señor?» «No, gracias, estoy bien así», fue la respuesta malhumorada. «Pero es que lo siento mucho», dijo Gluck titubeando. «Usted mismo lo ve, señor. Me está apagando el fuego». «Bueno, así tardará más en asarse el cordero», replicó secamente el visitante. Gluck estaba completamente desconcertado ante la actitud de su huésped. No sabía qué pensar de aquella extraña mezcla de humildad e insolencia. Volvió a quedarse mirando el fuego en actitud meditativa durante 5 minutos, al cabo de los cuales dijo el viejecillo: «Tiene buen aspecto ese cordero. ¿Me podrías dar un trozo?» «Uy, no, señor, imposible», dijo Gluck. «Es que tengo mucha hambre», prosiguió el otro. «No he comido nada ayer, ni hoy tampoco. Seguro que si partes un trocito de lo que está pegado al hueso no se dan cuenta». Hablaba en un tono tan triste que conmovió el corazón de Gluck. «Bueno», dijo, «me prometieron que hoy me darían una lonchita. Eso es lo que puedo darle, pero ni un pedacito más». «Buen chico», dijo el viejo por segunda vez. Entonces Gluck calentó un plato y se puso a afilar el cuchillo. «Si me pegan, que me peguen», pensaba. Acababa de cortar una loncha delgada de la pierna de cordero cuando llamaron violentamente a la puerta. El visitante saltó bruscamente de su asiento como si de repente la quemara. Gluck se apresuró a colocar la loncha en su sitio, haciendo desesperados esfuerzos para que quedara bien. Luego corrió a abrir la puerta. «¿Cómo se te ocurre dejarnos esperando fuera tanto rato con lo que está lloviendo?», dijo Schwartz, al tiempo que entraba en la habitación y sacudía sus paraguas en la cara de Gluck. «Eso digo yo. ¿Cómo se te ocurre, desgraciado?», añadió Hans, y le propinó una educativa bofetada en plena oreja, tras lo cual se adentró en la cocina siguiendo los pasos de su hermano. «Alabado sea Dios», dijo Schwartz cuando abrió la puerta. «Amén», contestó el hombrecillo. Se había quitado el sombrero y estaba en medio de la cocina. Se inclinó ante Schwartz haciendo una apresurada reverencia. «¿Y este quién es?», dijo Schwartz, mientras agarraba el rodillo de cocina y miraba a Gluck con el ceño fruncido. «Pues la verdad es que no te lo puedo decir, hermano», dijo Gluck aterrorizado. «¿Pero cómo ha entrado en casa?», bramó Schwartz. «Hermano querido», dijo Gluck entre sumiso e implorante, «es que estaba tan empapado». El rodillo de la cocina descendió hacia la cabeza de Gluck, pero en aquel mismo momento el viejo interpuso su sombrero cónico, que detuvo la agresión. Con la fuerza del golpe, toda el agua que contenía se desparramó por el suelo de la habitación, y lo que es más raro, el rodillo no bien hubo tocado el sombrero, salió disparado de las manos de Schwartz, y planeando como una pajita arrastrada por el vendaval, fue a parar al último rincón de la cocina. «¿Quién es usted, caballero?», preguntó Schwartz, volviéndose a él. «¿A qué ha venido aquí?», gruñó Hans. «Soy un pobre hombre, señor», empezó a decir en tono humilde. «Vi el fuego de su casa a través de la ventana y pedí albergue por un cuarto de hora». «Pues tenga la bondad de marcharse por donde ha venido», dijo Schwartz. «Tenemos agua suficiente en la cocina, sin necesidad de mayor caudal». «Hace demasiado frío, señor, para poner a un pobre viejo en la puerta de la calle. Repare en mis canas». La melena canosa y abundante le llegaba a los hombros, como ya queda dicho. «Las veo, sí», dijo Hans, «y tiene usted canas suficientes como para andar calentito, así que lárguese». «Tengo mucha hambre, muchísima, señor.
¿No me podría dar un mendrugo de pan antes de que me vaya? ¡Pan!, dice, saltó Schwartz. ¿Y se figura que no tenemos cosa mejor que hacer con nuestro pan que dárselo a los tipejos de nariz colorada como usted? ¿Y por qué no vende usted la pluma esa del sombrero?, preguntó Hans con sarcasmo. Venga, ya, fuera. Simplemente un mendrugo, dijo el viejecillo. ¡Largo!, gritó Schwartz. Por caridad, caballero. Fuera y ojalá te estrelles, exclamó Hans mientras agarraba al visitante por el cuello. Pero tan pronto como rozó aquel cuello, salió disparado él mismo por los aires dando vueltas y, siguiendo la suerte del rodillo, fue a parar junto a él a un apartado rincón. Entonces Schwartz, indignado, se precipitó hacia el hombre para echarlo violentamente, pero fue tocarlo y volar despedido como su hermano y el rodillo para aterrizar en el mismo lugar después de haberse pegado con la cabeza contra las paredes. Allí se quedaron tirados los tres. Inmediatamente el viejo se impulsó a sí mismo y empezó a rodar a toda velocidad en dirección opuesta. Siguió rodando y rodando hasta que los pliegues de su ancha capa lo envolvieran enteramente. Luego se puso el sombrero un poco ladeado, porque tieso pegaría contra el techo, se dio un toque a los bigotes de sacacorcho y dijo con voz fría y serena: «Tengan ustedes muy buenos días, caballeros. Hoy a medianoche volveré a llamar a su puerta. Será la última visita que les haga, y no creo que les extrañe después de su hospitalidad, la más ingrata que he recibido nunca». «¿Cómo se le ocurra volver a aparecer por aquí?», empezó a murmurar Schwartz, algo asustado, incorporándose a medias en su rincón. Pero no llegó a terminar la frase, porque el hombrecillo desapareció dando un violento portazo. Y en el mismo momento se vio cruzar, a través de la ventana, una espiral de nubes racheadas que se retorcían y rodaban hechas jirones valle abajo, adoptando los perfiles más inesperados. Aquella espiral se engrosó girando por el aire hasta fundirse en un chaparrón. «Bonito enredo, a fe mía, señor Gluck», dijo Schwartz. «Sírvanos el cordero, su señoría. Si te vuelvo a pillar en otra parecida». «¿Pero qué ven mis ojos? ¿Has empezado a trinchar el cordero?» «Me prometiste una loncha, hermano, acuérdate», dijo Gluck. «Claro, y te la has cortado calientita, y me figuro que con idea de coger toda la salsa. Te puedes despedir por mucho tiempo de que te vuelva a hacer tales promesas. Y ahora, señoría, deje la sala, y tenga la bondad de esperar en la carbonera hasta que le llamemos». Gluck abandonó muy triste la habitación. Sus hermanos comieron cordero hasta hartarse, guardaron en la alacena las sobras y de sobremesa se dispusieron a beber hasta caer borrachos. Qué noche tan horrible hacía. Aullaba el viento y la lluvia caía hostigada sin cesar. Antes de irse a la cama, los dos hermanos, que aún conservaban un resto de sensatez, se acordaron de correr los cerrojos y de atrancar la puerta con una barra doble. Solían dormir en la misma habitación. Cuando estaban sonando las 12 en el reloj, los dos se despertaron sobresaltados por un espantoso estrépito. La puerta se había abierto de golpe y con una violencia que sacudió la casa de arriba abajo. «¿Qué es eso?», exclamó Schwartz incorporándose en la cama. «Soy yo», dijo el hombrecillo. Los dos hermanos, incorporados sobre la almohada, miraban fijamente como tratando de penetrar la oscuridad. Toda la habitación estaba encharcada, y a la luz de un brumoso rayo de luna que se colaba por un agujero de la contraventana, lograron ver en el centro un enorme globo de espuma que giraba y se balanceaba arriba y abajo, flotando como un corcho, y reclinado sobre él, como sobre un lujoso colchón, se veía el viejecillo con sombrero y todo. Ahora tenía sitio para llevarlo bien puesto, porque el tejado había desaparecido. «Siento molestarlos», dijo el visitante en tono burlón. «Mucho me temo que sus camas estén empapadas. Tal vez prefieran trasladarse al cuarto de su hermano, porque allí he respetado el techo». No hizo falta que se lo dijeran dos veces. Se precipitaron hacia la habitación de Gluck, calados hasta los huesos, ansiosos y muertos de miedo. «Encontrarán mi tarjeta de visita sobre la mesa de la cocina», oyeron decir al hombre a sus espaldas, «y recuérdenlo, es mi última visita». «Dios lo quiera», dijo Schwartz, dando diente con diente, y el globo de espuma desapareció. Por fin llegó el alba y los dos hermanos vieron encenderse el día a través de la ventana del cuarto de Gluck. El Valle del Tesoro era un amasijo de ruina y desolación. La riada había arrancado de cuajo los árboles, había destruido ganado y cosechas y dejado en su lugar un yermo de arena rojiza y de fango gris.
Los dos hermanos, temblando y muertos de miedo, se metieron en la cocina. El agua había inundado todo el primer piso. El maíz, el dinero y casi todos los muebles habían sido arrastrados por la tromba. Solo quedaba la mesa de cocina y encima de ella una tarjetita blanca. Escritas en el centro con una caligrafía de trazos largos y ondulantes, se leían las siguientes palabras: Su Majestad, el viento del suroeste. Capítulo 2. Su Majestad el viento del suroeste era de los que cumplen su palabra. Tras la decisiva visita que queda reseñada, no volvió a aparecer por el Valle del Tesoro. Pero fue peor, porque tenía tanta influencia sobre sus parientes, todo el grupo de vientos del oeste, y la desplegó con tanta eficacia que ellos siguieron su misma línea de conducta. Así que pasaba el tiempo, y la esperanza de que cayera en el valle una sola gota de agua se iba viendo defraudada de un año para otro. A pesar de que las llanuras de más abajo aparecieran verdes y florecientes, la heredad de los tres hermanos estaba hecha un puro erial. Lo que antes había sido el terreno más rico de todo el reino, ahora no era más que un movedizo montón de arenisca roja. Y los hermanos, impotentes para luchar contra los cielos adversos y perdida toda esperanza, abandonaron su devaluado patrimonio para buscarse la vida en las ciudades y pueblos de la llanura. Estaban en la miseria. Todo lo que les quedaba eran unas anticuadas planchas de oro, últimos restos de su moribunda riqueza. «¿Y si nos hacemos orfebres?», le dijo Schwartz a Hans cuando se dirigían a la ciudad. «Es un buen oficio para bribones. Podemos mezclar el oro con grandes cantidades de cobre y nadie se dará cuenta». La idea fue aceptada como excelente. Alquilaron un horno y se hicieron orfebres, pero no contaban con dos inconvenientes que torcieron su propósito. En primer lugar, que la gente no se dejaba engañar tan fácilmente por aquella aleación de oro y cobre. Y además que los dos hermanos mayores, en cuanto vendían algo, dejaban a Gluck a cargo del horno e iban a gastarse el dinero a la taberna de al lado. Así fueron fundiendo todo su oro, sin ahorrar para comprar más, hasta que al final solamente les quedaba una vieja jarra que un tío suyo le había regalado al pequeño Gluck. Le tenía mucho cariño y no se habría desprendido de ella por nada del mundo. Siempre bebía en ella el agua y la leche. Era bastante rara. El asa estaba hecha con mechones de un cabello tan abundante y dorado, tan primorosamente entretejido, que más parecía seda que metal. Estos mechones bajaban formando patillas por los lados de la jarra hasta terminar en una barba trabajada con igual primor y que adornaba un rostro esculpido en el oro más rojo que jamás se había visto. Ocupaba todo el frente de la jarra y tenía una expresión feroz, concentrada especialmente en los ojos, que parecían imponerse sobre todo cuanto abarcaban. Era imposible beber de aquella jarra sin quedar subyugado por la mirada de aquellos ojos. Y Schwartz juraba y perjuraba que, en una ocasión, después de llenar la jarra 17 veces seguidas con vino del Rin y volverla a vaciar otras tantas, había visto que los ojos aquellos le hacían guiños. Cuando le llegó a la jarra su turno de fundición para ser convertida en cucharas, al pequeño Gluck se le partía el corazón, pero sus hermanos se rieron de él, echaron la jarra al crisol y se largaron a la taberna, no sin antes encomendar a Gluck, que se quedaba en casa como siempre, que recogiera los lingotes de oro cuando estuvieran listos. Cuando se fueron sus hermanos, Gluck dirigió una triste mirada de despedida a su vieja amiga, cercada de llamas. Todo aquel pelo tan sedoso se le había quemado y no quedaba más que la nariz rojiza y los ojos centelleantes, más malignos que nunca. «No me extraña que me mire así», pensó Gluck, «con el trato tan malo que le estamos dando». Presa de desconsuelo, se acercó a la ventana y se sentó junto a ella por ver si el aire fresco de la tarde le aliviaba del abrasador aliento del horno. Desde la ventana se abarcaba toda la cordillera que circundaba, como se dijo, el Valle del Tesoro, y entre sus cumbres resaltaba el picacho escarpado por donde caía en cascada el río Dorado. Era la hora del ocaso y Gluck miraba a través de la ventana cómo se iban tiñendo las montañas de carmesí primero y luego de púrpura bajo las encendidas lenguas de fuego de las nubes temblorosas. Pero lo que más brillaba de todo era el río despeñándose en una ondulante columna de oro puro, de precipicio en precipicio,
atravesado por el doble arco de un hermoso arco iris ancho y violáceo que a ratos se difuminaba y otros revivía entre los jirones de espuma. ¡Ay! Exclamó Gluck en voz alta, tras largo rato de silenciosa contemplación. ¡Qué maravilla si ese río fuera de verdad de oro! No digas eso, Gluck, dijo una voz clara y metálica muy cerca de su oído. ¡Santo cielo! Exclamó Gluck, poniéndose en pie de un salto. ¿Qué ha sido eso? No había nadie en la habitación. Miró por todas partes hasta debajo de la mesa y también varias veces girando la cabeza a sus espaldas, pero realmente no había nadie en la habitación, y volvió a sentarse junto a la ventana. No volvió a decir nada, pero no pudo por menos de seguir pensando cuánto le gustaría que aquel río fuera de oro verdadero. Eso de ninguna manera, muchacho, dijo la misma voz de antes, pero ahora más alto. Santo cielo, repitió Gluck, ¿pero qué pasa? Volvió a mirar por todos los rincones y dentro de las alacenas, y luego empezó a dar vueltas en mitad de la habitación, giros cada vez más rápidos, porque pensaba que alguien se estaba escondiendo detrás de él. De pronto la voz aquella volvió a sonar cerca de su oído. Ahora se limitaba a tararear una canción sin palabras, algo así como la lira la, una suave y efervescente melodía a manera de agua hirviendo dentro de una olla. Gluck se asomó a la ventana. No, era en casa, venía de la casa. Subió las escaleras y las volvió a bajar. No, estaba aquí, en esta habitación, no había duda, y era una voz cada vez más rápida y de más claros acentos. La. De pronto le pareció a Gluck que acercándose al horno se oía mejor. Corrió hacia allí y miró. Sí, había acertado. No solo parecía venir del horno, sino es más, de la jarra. Le quitó las brasas que la cubrían y retrocedió asustado, porque realmente la jarra estaba cantando. Se quedó encogido contra un rincón con los brazos en alto y la boca abierta, cuando una vez acabada la cancioncilla, oyó que la voz le decía con toda claridad: «Hola». Gluck no contestó nada. «Hola, Gluck, muchacho», repitió la jarra. Gluck, sacando fuerzas de flaqueza, se dirigió hacia el crisol, lo sacó del horno y miró dentro. El oro se había fundido y presentaba una superficie suave y pulida como la de un río. Pero cuando Gluck se inclinó, en vez de ver reflejada allí su cabeza, su mirada tropezó con la nariz roja y los ojos penetrantes de su viejo amigo de la jarra, mucho más congestionado y agudo que nunca. «Venga, Gluck, colega», dijo la voz desde el crisol. «Estoy bien. Sácame de aquí». Pero Gluck estaba demasiado atónito como para ser capaz de reaccionar. «Que me saques, te estoy diciendo», repitió la voz, francamente irritada. Gluck seguía sin poder moverse. «¿Quieres hacer el favor de sacarme?», dijo la voz ya en tono colérico. «Me estoy abrazando». Haciendo un violento esfuerzo, Gluck recobró la movilidad, agarró el crisol por el asa y empezó a verter su contenido. Pero cuál no sería su sorpresa cuando en lugar del dorado líquido vio surgir del crisol primero un par de piernecitas amarillas, luego los faldones de una levita, después un par de brazos en jarras y por último la tan familiar cabeza de su amigo. Todos aquellos elementos, enlazándose uno con otro según iban apareciendo, tomaron cuerpo y pisaron enérgicamente el suelo en la figura de un enanito dorado, cuya estatura no pasaría de palmo y medio. «Menos mal», exclamó el enano. Luego se pasó 5 minutos estirando piernas y brazos y sacudiendo sin parar la cabeza arriba y abajo hasta donde alcanzaba, sin duda, para cerciorarse de que estaban bien encajadas sus piezas. Gluck, mientras tanto, lo contemplaba mudo de asombro. Llevaba un jubón muy usado de mallas de oro, tan delicadamente tejidas que sus irisados colores lanzaban destellos como desde una superficie de nácar. Y rematando el jubón, el pelo y la barba, que casi le llegaban al suelo, le caían en ondulantes rizos, tan delicadamente que Gluck no hubiera podido decir dónde terminaban. Parecían confundirse con el aire. Pero en cambio los rasgos de su cara no estaban dibujados con la misma delicadeza, eran más bien vastos, y el cuerpo tiraba un poco a rechoncho. En cuanto a la expresión, delataba la tendencia del hombrecillo a la tosudez y a la irritabilidad. Cuando el enano dio por acabado aquel examen de su persona, volvió sus ojillos hacia Gluck y lo miró fijamente durante un par de minutos. «Eso, de ninguna manera, muchacho», dijo al cabo.
Era en realidad una manera más bien abrupta e incoherente de entablar conversación. Podía suponerse que estaba aludiendo al curso seguido por los pensamientos de Gluck, que había provocado los primeros comentarios del hombrecillo desde el horno. Pero se refiriera a lo que se refiriera, el chico no estaba dispuesto a discutir con él. ¿Con qué cree usted que de ninguna manera? Dijo, con tono pacífico y sumiso. Pues claro, concluyó tajantemente el enano, de ninguna manera. Y diciendo esto se encasquetó el sombrero hasta las cejas y se puso a dar paseos arriba y abajo por la habitación, levantando mucho las piernas y pisando muy fuerte. Esta pausa le dio ocasión a Gluck para poner un poco de orden en sus pensamientos, y así, considerando que no había razón alguna para tener miedo de su diminuto visitante, y sintiendo por otra parte una curiosidad que sobrepasaba con creces su confusión, se atrevió a plantearle una pregunta más bien delicada. «Perdone, señor», dijo Gluck un poco titubeante, «¿no será usted tal vez mi jarra?» Al oír estas palabras, el enano giró rápidamente sobre sus talones, se dirigió en línea recta hacia Gluck y se estiró ante él en actitud desafiante. «Lo que soy yo», dijo, «es el rey del río Dorado». Tras lo cual le volvió a dar la espalda y se puso a dar vueltas a grandes zancadas, seguramente para dar tiempo a que se desvaneciera el pasmo producido en su oyente por aquella declaración. Luego volvió a dirigirse hacia él y se quedó de pie, como esperando algún comentario. Gluck se dio cuenta de que tenía que decir algo, lo que fuera. «Espero que se encuentre bien, Majestad», dijo Gluck. «Escucha un momento», dijo el hombrecillo haciendo caso omiso de aquella fórmula de cortesía. «Te digo que soy el rey de lo que vosotros, pobres mortales, llamáis el río Dorado. La forma en que aparecía a tus ojos se debe a las malas artes de un poderoso rey, de cuyos hechizos acabas de librarme. Lo que conozco de ti y de la forma en que te tratan tus hermanos inclinó mi ánimo a ponerme a tu servicio. Por tanto, presta atención a lo que te voy a decir. Cualquiera que se atreva a subir hasta la cumbre de la montaña donde nace el río Dorado y deje caer en el mismo origen de esta corriente 3 gotas de agua bendita, para él, y solo para él, el río se convertirá en oro. Pero nadie que fracase en su primer intento debe emprender la aventura por segunda vez. Y otra cosa, si las gotas de agua que echa en el río no están benditas, la corriente lo arrollará y se verá convertido en una piedra negra». Y diciendo estas palabras, el rey del río Dorado se dio la vuelta y se metió decididamente en el centro de las llamas más ardientes del horno. Su cuerpo se puso sucesivamente rojo, blanco, transparente, llameante en una bola de deslumbrante luz, sonrosado y, por último, tembloroso, hasta que desapareció. El rey del río Dorado acababa de evaporarse. El pobre Gluck corrió hacia la chimenea en su persecución. «¡Ay de mí!», exclamaba mirando hacia arriba. mi jarra, ¿dónde está? ¡Pobre de mí!». Capítulo 3. Poco después de que el rey del río Dorado se esfumara de manera tan insólita como la referida en el capítulo anterior, Hans y Schwartz irrumpieron en la casa borrachos como cubas. El descubrimiento de que había desaparecido su última pieza de oro los espabiló lo suficiente como para lanzarse sobre Gluck y propinarle una soberana y larga paliza. Al cabo de un cuarto de hora se dejaron caer en sendas sillas y le pidieron explicaciones. Gluck les contó lo que había pasado, pero naturalmente ellos no le creyeron ni una palabra. Volvieron a azotarlo hasta cansarse y luego se fueron a la cama. Pero la mañana siguiente, al comprobar la firmeza con que Gluck se mantenía en su versión de los hechos, empezaron a otorgarle cierto grado de credibilidad. Después de discutir un rato sobre quién de los dos debería ir el primero a probar fortuna, Hans y Schwartz sacaron sus espadas y se pusieron a luchar. El ruido de la pelea puso en guardia a los vecinos, los cuales, en vista de que no eran capaces de apaciguar a los luchadores, llamaron a la policía. A Hans le dio tiempo a escapar y esconderse, pero Schwartz fue llevado ante el juez, que le multó por escándalo público. Pero como se había bebido hasta su último penique, no pudo pagar la multa y lo metieron en la cárcel. Cuando Hans se enteró, se puso muy contento y decidió salir inmediatamente hacia el río Dorado. La primera cuestión era de dónde sacar el agua bendita. Fue a ver al cura, pero éste se negó a darle agua bendita a un individuo tan poco recomendable. Así que Hans fue a misa por primera vez en su vida y al salir
Fingiendo que se santiguaba, robó un pocillo de agua de la pila y regresó a casa triunfante. A la mañana siguiente se levantó antes de que amaneciera, metió el agua bendita en un frasco que puso en un cesto junto con 2 botellas de vino y algo de comida. Se lo cargó todo al hombro, cogió su bastón de alpinista y salió camino de las montañas. A la salida de la ciudad pasó por delante de la cárcel y al mirar hacia una de las ventanas pudo ver a través de las rejas la cabeza de su hermano Schwartz. Parecía muy desesperado. «Buenos días, hermano», dijo Hans. «¿Quieres que le lleve algún recado de tu parte al rey del río Dorado?» Los dientes de Schwartz rechinaron de rabia y se agarraba a las rejas convulsivamente, pero solo consiguió que Hans se riera de él. Le aconsejó también que se lo tomara con calma hasta su regreso, tras lo cual agitó ante las narices de Schwartz la botella del agua bendita y continuó su camino hacia las montañas lleno de euforia. Realmente hacía una mañana tan hermosa como para que cualquiera pudiera sentirse feliz. Incluso sin ir en busca del río Dorado, rachas de una niebla traspasada de rocío se extendían por todo el valle y surgían de ella los contornos montañosos, aquellos altos picachos difuminados en un color gris pálido y que apenas se distinguían de la flotante bruma. Pero poco a poco los iba alcanzando la luz del sol, que se deslizaba en agudos toques de color rojizo por sus angulosos despeñaderos y atravesaba con sus largos rayos las copas puntiagudas de los pinos. Todavía más arriba surgían rojas masas dentadas en forma de castillo, quebradas en miles de formas fantásticas, con alguna mancha de nieve de vez en cuando, y la nieve, al fundirse con el sol, iba dejando surcos brillantes que se bifurcaban al bajar, y más arriba aún, en lo más alto, difuminados como las nubes matinales, pero más puros y perennes, dormían contra el azul del cielo los soberbios riscos donde se atesora la nieve eterna. El río Dorado, que nacía de una de las estribaciones inferiores y menos nevadas, se veía casi en penumbra. Solo se distinguían las salpicaduras de espuma que despedía la línea ondulante de la cascada y que subían flotando como una lenta humareda para ser arrastradas luego en jirones por el viento madrugador. Aquel, y solamente aquel, era el punto de mira a donde se dirigían fijamente los ojos de Hans. Olvidado de la distancia que le quedaba por salvar, había iniciado su ruta a un paso tan vivo e inconveniente que antes de sobrepasar la hilera de colinas que se veían en primer término ya estaba completamente exhausto. Además, cuando coronó esta primera etapa, se quedó muy sorprendido al descubrir un amplio glaciar que se extendía entre él y el río Dorado, y del que no tenía la menor noticia, a pesar de jactarse de conocer al dedillo aquellos parajes. Se metió en él con la audacia de un consumado montañero, aunque se daba cuenta de que un glaciar tan raro y tan peligroso no lo había atravesado en su vida. El hielo era altamente resbaladizo, sin contar con las muchas grietas de las cuales subía un fragor bravío de agua corriente. No se trataba de un rumor sordo y monótono, sino chillón y variado, que tan pronto alcanzaba agudos de salvaje melodía como se quebraba en breves tonos melancólicos o en repentinos lamentos que parecían emitidos por una voz humana angustiada o doliente. El hielo se quebraba en 1000 formas distintas, pero ninguno de aquellos dibujos le recordaba a Hans los que habitualmente presenta el hielo al romperse. Parecían tener una expresión de rostro humano, y en aquellos rasgos distorsionados se adivinaba una mirada burlona. Millares de sombras engañosas y misteriosas luces jugueteaban, ora metiéndose por las azules y pálidas cumbres, ora flotando sobre ellas, a modo de espejismo, para confundir al viajero, cuyos oídos, además, se iban ensordeciendo a tenor del mareo de cabeza provocado por el continuo fragor de aquellas aguas subterráneas. Aquellas adversas circunstancias iban en aumento a medida que Hans avanzaba. El hielo crujía bajo sus pies como si bostezara por sus grietas recientes y se desgajaba en agujas temblorosas que caían atronadoras a su paso. Y así, a Hans, aunque ya hubiera afrontado otras veces el riesgo de atravesar terribles glaciares e incluso con muy mal tiempo, cuando saltó sobre la última grieta de éste y pisó tierra firme, exhausto y sudoroso, le oprimía una sensación de pánico jamás experimentada.
Se había visto obligado a abandonar la cesta con las provisiones, que resultaba un peligroso estorbo en aquella travesía, de tal manera que ahora no tenía más opción de alivio que comer algunos trozos de hielo. Así lo hizo, y cuando menos sació su sed. Luego, tras una hora de reposo, recuperó sus fuerzas y, sintiendo renacer en él aquel indomable espíritu de avaricia que le era congénito, reemprendió el accidentado viaje. Ahora debía abrirse camino en línea recta y cuesta arriba por entre una desnuda cadena de peñas rojizas, sin una brizna de hierba para apoyar el pie ni un triste saledizo capaz de regalar una pulgada de sombra para defenderse del sol meridional. Ya era más de mediodía y sus rayos caían de plano sobre el abrupto sendero en el seno de una atmósfera inmóvil y sofocante. A la fatiga padecida por todo su cuerpo, pronto notó Hans que se añadía una sed devoradora. No hacía más que echar miradas de reojo al frasco de agua bendita que llevaba colgado del cinto. Total, no serán más que 3 gotitas, se dijo finalmente. Lo que se dice mojar los labios y ya. Abrió el frasco y estaba haciendo ademán de llevárselo a la boca cuando sus ojos tropezaron con un bulto que yacía a sus pies sobre la roca. Le pareció que rebullía. Era un perrito y daba muestras de estar agonizando de sed. Tenía la lengua fuera, la boca seca, las patas tiesas e inertes, y una procesión de negras hormigas le subía por el cuello hacia las fauces. Uno de sus ojos se volvió hacia el frasco de agua que Hans estaba agarrando. Hans lo levantó hasta su boca, bebió unos tragos, apartó al animal con el pie y siguió su camino. Y no podría definir lo que había pasado, pero creyó percibir de improviso como una sombra rara cruzando el cielo azul. El camino se hacía cada vez más abrupto e ingrato, y la brisa que llegaba ahora de las altas cumbres, en vez de aliviar a Hans, inyectaba una especie de fiebre en sus venas. El rumor de las altas cascadas resonaba como una burla en sus oídos. Estaban demasiado lejos aún, y su sed crecía por momentos. Al cabo de una hora volvió a mirar el frasco de agua bendita. Estaba medio vacío, pero había más de 3 gotas. Se paró para abrirlo y cuando lo estaba haciendo sintió moverse algo ante él en un tramo más alto del camino. Se trataba de un hermoso niño tirado y medio muerto sobre la roca, jadeando de sed, con los ojos cerrados y los labios resecos y ardientes. Hans lo miró deliberadamente, bebió y pasó de largo. Y una nube gris oscuro tapó el sol, al tiempo que unas sombras largas y escurridizas como culebras contorneaban los flancos de las montañas. Hans siguió avanzando con dificultad. El sol estaba iniciando su descenso, pero no refrescaba. El peso plumbeo del aire quieto le oprimía las sienes y el corazón. Pero la meta estaba ya cerca. Vio la cascada del río Dorado brotando de una ladera de la cumbre a poco más de 500 pasos de distancia camino arriba. Hizo un breve alto en su camino y luego lo reemprendió, decidido a rematar su hazaña. En aquel mismo instante llegó a su oído un débil lamento. Volvió la cabeza y vio a un anciano, con el pelo encanecido, que yacía postrado sobre la roca. Tenía los ojos secos, la tez mortalmente pálida, y en todo su rostro se leía la desesperación. «¡Agua!», exclamó débilmente, mientras extendía los brazos hacia Hans. «Un poco de agua. Me estoy muriendo». «No tengo», replicó Hans, «y además tú ya has vivido demasiado». Pasó por encima de su cuerpo, apresurando el paso, y entonces un relámpago azul en forma de espada asomó por oriente, culebrió 3 veces por la superficie del cielo y lo dejó oscurecido con el rastro de una sombra densa e impenetrable. El sol estaba en su ocaso y se hundía tras la línea del horizonte como una bola roja y ardiente. El estruendo del río Dorado llegó a los oídos de Hans. Se detuvo al borde del abismo por el cual se despeñaba. Sus olas se veían traspasadas por la gloria rojiza del ocaso. Agitaban la cresta como si fueran lenguas de fuego y la espuma resplandecía surcada por destellos de luz sangrienta. Aquel sonido se fue haciendo cada vez más apagado al tiempo que se adentraba en los sentidos de Hans. La cabeza le daba vueltas al compás de aquel prolongado estruendo.
Presa de un repentino escalofrío, sacó el frasco del cinto y lo arrojó al centro del torrente. Al hacerlo se sintió traspasado por un frío glacial que atenazaba sus miembros. Se tambaleó, lanzó un grito agudo y cayó. Las aguas se cerraron sobre él, llevándose su grito. Y el fragor del río se elevó salvaje en la noche, al tiempo que despedía entre su borbotón una gran piedra negra. Capítulo 4. A todo esto el pobre Gluck esperaba solo en casa la vuelta de su hermano. Al ver que no regresaba se inquietó mucho y fue a la cárcel a visitar a Schwartz para contarle lo que había pasado. Schwartz se alegró mucho y dijo que seguramente Hans se habría convertido en piedra negra y que ahora todo el oro sería para él. Pero Gluck en cambio estaba muy triste y se pasó la noche llorando. Cuando se despertó a la mañana siguiente no había en la casa ningún dinero, ni siquiera un mendrugo de pan. Así que Gluck decidió entrar al servicio de otro orfebre y lo puso en práctica. Día tras día se entregó al trabajo con tanta intensidad y eficacia que pronto reunió dinero suficiente para pagar la multa de su hermano. Efectivamente, le llegó el dinero a Schwartz y consiguió sacarle de la cárcel. Schwartz, muy satisfecho, dijo que le daría parte del oro que consiguiera en el río. Pero a Gluck lo único que le importaba era que fuese allí para averiguar lo que había sido de Hans. Enterado Schwartz de que Hans había robado el agua bendita, consideró que tal procedimiento podría haber ofendido al rey del río Dorado por no considerarlo del todo legal, y decidió llevar mejor aquel asunto. Así que cogió un poco del dinero de Gluck y fue a ver a un cura de mala reputación que enseguida le vendió agua bendita. Y Schwartz confiaba en que las cosas iban a ir bien. Se levantó temprano al día siguiente, antes de que saliera el sol, puso en una cesta pan, vino y el frasco de agua bendita y partió hacia las montañas. Lo mismo que le había ocurrido a su hermano, se quedó asombradísimo al ver el glaciar y le resultó muy arduo cruzarlo, incluso habiéndose desprendido del estorbo de la cesta. El día estaba despejado, pero no luminoso. Caía del cielo una bruma densa y purpúrea y las montañas tenían un aspecto ceñudo y sombrío. La sed empezó a apoderarse de él a medida que subía por el escarpado sendero, hasta que llegó un momento en que, lo mismo que su hermano, se llevó a los labios el frasco de agua bendita. Y también vio en ese momento al niño tirado en el suelo que lloraba pidiendo agua. «Sí, claro, agua», dijo Schwartz. «Ni siquiera tengo bastante para mí». Y pasó de largo. Y al avanzar tuvo la impresión de que los rayos del sol se oscurecían. Vio entonces una bandada de nubes negras asomando por oriente. Cuando llevaba otra hora trepando, le volvió la sed y tuvo ganas de beber más. Entonces vio al viejo tendido en el camino y oyó sus lamentos pidiendo agua. «Sí, claro, agua. Ni siquiera tengo bastante para mí», dijo Schwartz, y siguió su camino. Otra vez la luz pareció nublarse ante sus ojos. Los levantó y vio una niebla color de sangre que tapaba el sol. La bandada de nubes negras había ascendido hasta lo alto y sus contornos se agitaban e hinchaban como las olas de un mar amenazador, y su ancha sombra se proyectaba oscilante sobre el camino por donde subía Schwartz. Siguió trepando una hora más y de nuevo la sed lo acosó, y ahora, cuando estaba llevándose el frasco a los labios, fue a Hans a quien le pareció ver tendido exhausto a sus pies. Lo miró, alargaba los brazos hacia él y le pedía agua desesperadamente. Schwartz se echó a reír. «¿Con qué agua, eh? Acuérdate de cuando yo estaba entre rejas, ¿no te acuerdas? Y ahora me pides agua. ¿Qué te has creído, hombre? ¿Que he cargado con el frasco todo el tiempo para que pudieras beber tú?» Y pasó por encima de su cuerpo. Pero cuando lo estaba haciendo creyó ver en sus labios una sonrisa sarcástica, y cuando había avanzado algunos metros volvió la vista atrás, pero el cuerpo yacente había desaparecido. Un terror repentino se apoderó de Schwartz sin saber por qué, pero la codicia del oro prevaleció sobre su miedo y apretó el paso. La bandada de nubes negras había llegado a su cenit y despedía rachas de fulgor relampagueante. Oleadas de oscuridad flotaban pesadamente cubriendo por entero el cielo.
El punto del horizonte por donde el sol se estaba poniendo parecía un lago quieto de sangre. De pronto, un fuerte vendaval se levantó desgarrando las nubes rojas y dispersándolas a lo lejos hasta que sus jirones se sumieron en la oscuridad. Cuando Schwartz llegó a la orilla del río Dorado, sus olas estaban negras como nubes de tormenta, pero la espuma parecía de fuego, y el fragor de las aguas cayendo coincidió con un trueno a las alturas en el mismo momento en que Schwartz arrojó a la corriente el frasco de agua bendita. Un rayo deslumbrador cegó sus ojos, la tierra se abrió ante él y las aguas se llevaron su grito. El rumor del río aumentó su salvaje canción en la noche, porque ahora arrastraba 2 piedras negras. Capítulo 5. Cuando Gluck vio que Schwartz no volvía, se puso muy triste, sin saber qué partido tomar. No tenía dinero y no le quedó más remedio que volver a ofrecer sus servicios al orfebre, que le hacía trabajar sin descanso y le pagaba muy poco. Así que al cabo de un par de meses, Gluck estaba cansadísimo y decidió salir a probar fortuna en el río Dorado. Aquel pequeño rey parecía muy buena persona, pensó. No creo que piense convertirme en piedra negra. Fue a ver al cura, y éste enseguida le dio el agua bendita que le pedía. Gluck metió en su cesta un poco de pan, cogió el frasco de agua y salió temprano, camino de las montañas. Si la travesía del glaciar había ocasionado tanta fatiga a sus hermanos, lo suyo era 20 veces peor, no solo a causa de su complexión mucho más enclenque, sino porque nunca había hecho alpinismo. Sufrió varias veces caídas muy malas, perdió la cesta y el pan, y los extraños rumores que subían del hielo quebrado le causaban verdadero espanto. Una vez atravesado el glaciar, se quedó un buen rato descansando, tirado sobre la hierba, así que cuando emprendió el ascenso a las cumbres era el momento de más calor del día. Cuando llevaba 1 hora trepando, notó una sed devoradora y estaba pensando en echar un trago del frasco, como habían hecho sus hermanos, pero de pronto vio a un viejo que bajaba hacia él por el sendero escarpado. Parecía desfallecido y se inclinaba sobre su bastón. «Hijo mío», dijo el viejo, «me estoy muriendo de sed. ¿Por qué no me das un poco de agua?» Gluck lo miró y al verlo tan pálido y agotado le tendió el frasco. «Solo te pido una cosa, que por favor no te lo bebas todo», dijo Gluck. Pero el hombre bebió largamente y cuando le devolvió el frasco, su nivel había disminuido en 2/3. El viejo le deseó buen viaje y Gluck reanudó su camino con el corazón alegre. El camino se había vuelto más transitable. Aparecieron unas cuantas manchas de hierba y algunas cigarras arrancaron a cantar. A Gluck le parecía que no había escuchado jamás un canto tan alegre. Siguió andando por espacio de otra hora, al cabo de la cual su sed había aumentado tanto que consideró indispensable beber un poco. Pero cuando se disponía a hacerlo, vio a un niño pequeño tirado junto al camino y pidiendo agua entre lamentos. Gluck, tras luchar consigo mismo, decidió aguantar la sed un poco más y acercó el frasco a los labios del niño, que se bebió toda el agua que quedaba. Había dejado unas pocas gotas. Sonrió a Gluck y luego se levantó y echó a correr cuesta abajo. Gluck se quedó mirándolo hasta que fue un puntito a lo lejos, como una estrella minúscula. Luego reemprendió su ascenso. Ahora por todas partes brotaban de la roca lindas flores de las más variadas especies. Entre manchas verdes y brillantes de musgo asomaban suaves y acampanadas violetas, más azules que el cielo cuando está muy azul. Flores sonrosadas en forma de estrella y lirios del blanco más puro y transparente. Y de vez en cuando salían volando mariposas rojas y moradas, y del cielo bajaba una luz tan pura e intensa que Gluck se sentía feliz como nunca en su vida. No obstante, tras otra larga hora de ascensión, la sed volvió a hacérsele intolerable. Miró dentro del frasco y se dio cuenta de que quedarían 5 o 6 gotas, así que no debía arriesgarse a beberlas. Cuando estaba metiéndose otra vez el frasco en el cinto, vio a un perro tirado contra las rocas y afanándose por respirar, el mismo que Hans se encontró al iniciar su ascenso del primer día. Gluck se paró a mirarlo y luego levantó los ojos al río Dorado, del que ya solo le separaban unos 500 metros. Se acordó de las palabras del enano.
El que fracase no podrá volver a intentarlo, y estuvo a punto de pasar de largo dejando atrás al perro, pero sus ladridos eran tan lastimeros que volvió a pararse. «Pobre animal», se dijo Gluck. «Si no lo ayudo ahora, cuando vuelva a bajar, seguro que se ha muerto». Volvió a mirarlo de cerca y los ojos del perro se volvían hacia los suyos con una expresión tan triste que Gluck no lo pudo soportar. «Al diablo con el rey y todo su oro», exclamó, y abriendo el frasco lo acercó a la boca del animal y vació dentro de ella todo su contenido. El perro se levantó y se mantuvo erguido sobre sus patas traseras. La cola había desaparecido y las orejas le crecieron, volviéndose sedosas y doradas. La nariz se le puso muy roja y le centelleaban los ojos. En el espacio de pocos segundos, en fin, el perro había desaparecido para dar paso a un viejo conocido de Gluck. El rey del río Dorado estaba en pie ante él. «Gracias», dijo el rey, «pero no te asustes, que todo marcha bien». Y es que en el rostro de Gluck se observaban inequívocas muestras de consternación ante la posible réplica a su última frase. «¿Por qué no has venido antes en vez de mandarme a los sinvergüenzas de tus hermanos?», continuó diciendo el diminuto rey. «No he tenido más remedio que convertirlos en piedras. Claro que ya eran de piedra berroqueña». «¡Ay, Dios mío!», exclamó Gluck. «¿Cómo ha podido ser usted tan sumamente cruel?» «¿Cruel? ¿Dices?», se extrañó el enano. «Echaron agua sin bendecir en la corriente de mi río. ¿Cómo crees que yo puedo permitir tal cosa?» «¿Sin bendecir?», preguntó Gluck. «Pues yo estoy seguro, señor, quiero decir, majestad, de que el agua que traían era de la pila de la iglesia». «Puede ser», replicó el enano, «pero el agua que ha sido negada a los maltrechos y agonizantes está maldita, aunque haya sido bendecida por todos los santos del cielo». A medida que hablaba, su expresión se volvía cada vez más grave. «Y en cambio el agua que se alberga en la vasija de la gracia está bendita, aunque haya sido profanada por los muertos». Y diciendo estas palabras, el enano se agachó para arrancar un lirio que crecía a sus pies. Entre sus blancos pétalos se albergaban 3 gotas de claro rocío. El enano las sacudió dentro del frasco que Gluck tenía en la mano. «Echa estas gotas en el río», dijo, «y luego baja por la otra ladera de la montaña hasta el Valle del Tesoro. Te deseo feliz viaje». Al terminar de hablar, aquella diminuta figura dorada se difuminó. Los cambiantes colores de su manto se fundieron en una caleidoscópica niebla de rocío. Se quedó unos instantes escondido tras ella hasta que estalló en un sólido arco iris, cuyos colores se fueron desvaneciendo poco a poco, mientras la niebla se apoderaba de todo el espacio. El rey se había desvanecido. Gluck trepó hasta la orilla del río Dorado, cuyas olas eran claras como el cristal y brillantes como la luz del sol. Cuando dejó caer las 3 gotas de rocío en la corriente, se produjo en aquel lugar un torbellino circular y las aguas bajaban por él con sonora melodía. Gluck se quedó un rato observando el espectáculo, bastante decepcionado, no solo porque el río no se había convertido en oro, sino porque su corriente había mermado mucho. Pero de todas maneras, obedeciendo la orden de su amigo, emprendió el descenso hacia el Valle del Tesoro por la otra ladera de la montaña. A medida que bajaba, le pareció oír el rumor de unas aguas subterráneas bajo la tierra que iba pisando. Y cuando avistó el Valle del Tesoro, descubrió que un río igual que el río Dorado estaba manando de una hendidura practicada en un macizo de rocas que había a sus pies. Brotaba y se bifurcaba en innumerables arroyos que invadían los estériles terrones de roja arenisca. Ante la mirada sorprendida de Gluck, la hierba brotaba entre los recientes arroyuelos y crecía una serie de plantas ondulantes que se inclinaban hacia la tierra humedecida. En los ribazos abrían sus pétalos de repente flores jóvenes, como brotan las estrellas cuando empieza a oscurecer, y las matas de mirto y los viñedos dejaban caer su sombra alargada por el valle. De esta manera se iba convirtiendo nuevamente en jardín el Valle del Tesoro, y aquella herencia que echó a perder la crueldad y la reconquistaba el amor. Y así Gluck volvió a su tierra y habitó en el valle,
y jamás se cerró a ningún menesteroso la puerta de su casa, mientras que sus graneros se llenaban de maíz y su casa de riqueza. Así que, para él, el río se había convertido, de acuerdo con la promesa del enano, en un río dorado. Todavía hoy algunos habitantes del valle señalan el lugar donde cayeron las 3 gotas de agua bendita en aquella antigua corriente, y trazan el curso que siguió el río Dorado bajo tierra hasta añorar en el Valle del Tesoro. Y en lo alto de la cascada del río Dorado todavía pueden verse 2 piedras negras, en torno a las cuales se arremolinan las aguas al atardecer con lastimero acento. Y todavía hay gente en el lugar que llama a esas piedras los hermanos negros.